quieres que te cuente? Hoy llegaste rápido. Sí, llegué más rápido que lo común porque no estaba lloviendo, no me estaba cayendo un palo de agua, así que Coño, esta vez sí llegaste bien. sí, ¿verdad? Hoy yo tengo un nuevo peinado. Me gusta su No cabello. me dejaron ponerme una gorra. No, a mí me gusta su cabello así, me gusta su cabello así. Él quiere ponerse gorrión. No. Pero si yo me quiero poner gorra, yo sí hétera ahorita. Ah, mira, pues, bueno, dale, rescata, pues, rescata y yo me voy a poner, no sé, no sé. No sé qué. Ok, bienvenidos a un nuevo episodio De papaya. podcast. Ok, Tan. Chisme subrayado, porque aquí hay puro chisme. bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un tema un poco Un poco polémico, un poco polémico. polémico. Pero es que pues, Sí, cada quien tiene como sus opiniones sobre este tema. nosotros vamos a dar nuestra opinión libre y no queremos, ¿verdad?, generar problemas, solamente Exacto. queremos un poco aclarar nuestras ideas y nuestra opinión con respecto a este tema. Exacto. Y bueno, Saben que este 2 de julio es la marcha sobre el orgullo gay, en Caracas, Venezuela, en la capital de aquí de Venezuela. Y nosotros tenemos varios puntos a debatir sobre este tema, sobre si la marcha. la pregunta del día de hoy es, ¿marchar está mal? No. Ok, ambos opinamos que marchar está mal, pero no del todo. No del todo, o sea, no Vamos a hablar aquí está mal. al respecto de esto. Ok, ¿qué es lo que se busca en las marchas? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es el mes del Pride? Yo digo que el mes del Pride, el mes del orgullo, como lo dice, para como que sentirnos orgullosos con nosotros mismos y tenemos un mes completo para poder, para poder sentirnos nosotros mismos. Pero aunque siento yo que solamente dedicarnos un mes es poco. O sea, yo digo poco. Carga, dedicarnos un mes es poco. No, porque Un mes, Mari. pero un mes, Nah. exacto, pero es que eso es algo de toda la vida. O tú eres marisco un mes nada más. Tú eres Pero, un mes nada pero más. no, tú estás como las mamás, como no. El Día de las Madres no debería ser un solo día. Debería de ser todos los días del año. Porque las madres, o sea, no entendí. Coño, te están dando un mes. Bueno, las mamás son mamás todos los días. Nosotros somos gay todos los días también. Nah, guará, te están dando un mes. Si acaso que fuese una semana para decir un día, pero te están dando un mes. Ajá, ¿qué es lo que buscamos? Primera pregunta, ¿qué es lo que buscamos? Con Ok, referente a buscamos las marchas? primero, creo que lo que se busca es una tipo conmemoración o más bien un festejo, Ujú. ¿verdad? Por los derechos que ya hemos tenido, los derechos que ya se han luchado alrededor de los Ujú. años. Y aparte de eso, también se está luchando, o sea, Todavía estamos luchando. es como algo doble. ¿Sí? Exacto. Se está festejando y luchando a la O vez. sea, para ser sincero, los problemas de los más altos de Venezuela, los que están a cargo de todo, siento que es porque no siento que no quieren. Y eso es algo por la cual nosotros, por cual yo digo, ¿para qué sirve la marcha? Para que nos hagamos notar y la gente se dé cuenta que nosotros todavía estamos luchando por cosas, porque así nos dejan en paz y ya. No, o sea, Sí. no estoy hablando de los homofóbicos, estoy hablando de lo que son los que llevan, como quien dice, la batuta en Venezuela. Los que Yo digo, todavía hay derechos que luchar en Venezuela y todavía hay mucho que de verdad hacer en este país con respecto a lo que sería el orgullo y que lo que sería los gays, nosotros los gays. literalmente. Entonces yo digo, Ajá. eh, Lo que venimos buscando, haciendo. lo que hemos venido estado haciendo mal. Ajá, ¿por qué? Porque en las marchas a lo que se va es a pedir derechos y a celebrar los derechos que ya tenemos. Exacto. O sea, ¿Qué haces tú en una marcha literalmente. en interiores? Habla un poco sobre el... Yo no tengo nada en contra porque todo el mundo, hasta yo mismo lo hago. Marico, que tú tengas pillos, que tú Solo el vestuario, tengas las eso y acciones. tengas todo. Exacto. Pero, ¿cómo tú vas a pedir derecho? ¿Quién te va a tomar en serio a ti estando semidesnudo en una marcha en la calle? Ojo, yo estoy un poco en contra de que tú te vistes como te quieras vestir y tal, y no sé qué, de pan, o sea, cada quien se viste como una persona, yo- monstruo, que le gusta mostrar, pues. Yo digo, o sea, por mi parte, si tú te quieres vestir de mujer, está Claro, pero ir en bien. una Te marcha quieres en vestir hilo.
Si tú te quieres vestir de hombre, eso está bien. Vestir de mujer, vestir de hombre, está perfecto. A mí no me parece que una persona que se vista de mujer o algo así se vea ridículo. No, está Ni bien. tampoco, Eso está ni muy tampoco bien. que te vistas casi sin ropa se ve ridículo. La vaina es en la calle, Exacto, protestando derechos. exacto. Eso, a Es eso, una falta de que respeto. llega. O sea, nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos que dar gracias porque hoy en día podemos salir libremente a festejar el mes del orgullo y que estamos felices de lo que somos. Porque antes no era así. Antes era muertes, matazón, bombas lacrimógenas. Antes éramos una aberración. Antes nos quitaban la vida por ir a marchar y por ir a protestar. Y tenemos que tener en cuenta que mientras nosotros estamos aquí festejando, en otros países hay personas que Pene de, quitan la vida. iba a decir pene de muerte. Ajá, pues. Pena de muerte. O sea, literalmente hay otros países donde ni siquiera podemos salir. Estamos Verdad. Entonces también hay que tener mucho cuidado a la hora de marchar y a la hora de pedir respeto, no dando respeto a los demás, digamos. Exacto. Ok, ahora pregunto, ¿cuáles son esos derechos que se están luchando, Blade? ¿A cuáles ¿Cuáles son son los esos derechos que te faltan a ti como gay? Porque yo siento que tú eres gay, ¿verdad? Y yo soy hetero, ¿verdad? Yo soy normal y tú eres gay, ¿verdad? Ok. O sea, yo te trato como Yo procesando. yo te trato a ti como una persona normal y yo digo, ¿cuáles son los derechos que te faltan a ti? O sea, hace rato que están peleando y ustedes son normales, los trato como personas normales y nadie te dice nada. Yo como persona de la comunidad LGBT, yo lo que exijo, yo personalmente, yo exijo matrimonio igualitario. Siento que es un derecho Que más allá de ser algo religioso, viene siendo algo tipo un contrato. O sea, es algo ya, digamos, ¿cómo se llama esto? Algo un papel. Mm. Es un bien comercial. Claro, está mal ver el matrimonio de esa manera, pero hablo acerca de que los bienes de ambos se juntan. Exacto. Sí, pueden tener una casa juntos, no sé qué. O sea, no sé, son muchas cosas, muchos Exacto, beneficios exacto. del matrimonio que te van a dar. Exacto, eso es ese es por lo cual yo por ejemplo, yo voy a ir este 2, yo sí voy a ir. No voy a claro, 2 de julio a la marcha de Caracas. pero marisco, yo quiero luchar por el matrimonio igualitario, quiero luchar porque nosotros nos podamos casar con las personas que amamos, sea hombre, sea mujer, sea travesti, sea lo que sea. Y también otro derecho muy importante de la adopción, que yo sé que muchas personas están en contra de eso, Sí. hasta muchísimas personas de la comunidad Exacto. también están en contra de eso, pero a mí yo tengo mi base para decir el por qué dos personas homosexuales pueden adoptar. O sea, no es como que si le estás pasando tu homosexualidad a tu hijo por crearlo en un ambiente gay. O sea, no es como que tampoco porque sean dos padres gay van a estar inculcándole cosas gay al hijo. O sea, siento Yo he visto parejas gays en otros países no se pueden. Y los hijos algunos salen heterosexuales, otros salen gay, pero viven una pero infancia feliz, pero los pues. que salen gays, no, los que salen entonces. O sea, los que son Los que gays. son gays, viene siendo ya porque ellos mismos los escogen, no es Exacto, porque les inculcaron porque a ti nadie te enseñó a ser gay. exacto. A mí me yo- inculcaron a ser heterosexual y mírenme, aquí exacto. A nosotros sí nos inculcaron ser hetero. nos Y míranos. Y míranos. tenemos más problemas que el coño para aceptar. Marico, ¿sabes lo que yo tuve hace poquito que una chama dijo? Que ella no sabría cómo explicarle a su hijo cómo dos hombres están juntos, cómo dos mujeres están juntos. ¿Cómo no sabes explicar a tu hijo? Entonces, eso fue una conversación que yo tuve con mi pareja y él prácticamente dijo, si no sabes Sí, porque explicar, o sea, si no sabes, si no sabes explicarle eso, hijo, no seas mamá. no estás preparada para tener un hijo. Exacto, si no sabes decirle a tu hijo, mi amor, esa gente se ama ya. Porque si no sabes explicarle a tu hijo lo que es el amor, ¿para qué eres madre? ¿Para qué? Exacto, porque si no sabes algo tan simple como eso, porque eso no es nada más que amor, ¿qué tú estás haciendo, mamá? Ok, Blaze. Ahora, verdad. Aparte de eso, creo que también en Venezuela hay muchas cosas que se tienen que acomodar con respecto a los derechos y que de verdad se tomen en cuenta esos derechos
y que no se esté vacilando por allí, porque se han visto casos de personas que, digamos, tienen una hija y llegan a Venezuela, o sea, tienen la hija entre las dos en otro país, llegan a Venezuela, por ahí escuché un caso que una de las mujeres se murió y la hija la tuvieron que llevar a... Ponte el micrófono. Sí, sí. Que la hija se las tuvieron que llevar Argentina, como que. a... No, la hija se la llevó a esta gente que recoge los niños huérfanos. Ajá, ya, ya. Tomaron como que si la niña estaba huérfana y no se la dieron a la madre, tampoco quisieron darle los restos, ¿cómo se dice? Cuando la persona fallece, el cuerpo, no El se lo cuerpo. quisieron, no le quisieron dar nada a esta mujer porque era una completa desconocida, entre comillas, cuando era Su esposa. esposa, que tampoco lo validaron en este país. Entonces, todo esto es un problema, señores, en ese tipo de casos, porque nosotros somos, a pesar de que ustedes no piensan, bueno, no las personas que están viendo esto, pero las personas heterosexuales que piensen que nosotros somos gente no normal, Nos vamos a decirlo así. gente, aún así tenemos sentimientos, tenemos Exacto. Y eso vidas, es algo que y eso es algo muy hiriente y no creo que ninguna persona quisiera pasar Marico, algo como hablando un poquito de los bebés, te arrebaten ¿tú tu hijo. escuchaste el caso que hubo hace unos meses sobre la pareja de Brasil que tenían a su bebé Sofía, me acuerdo? Y la mamá de sangre Y hacía cosas horribles. se los quitó Y y se los su quitó. padrastro, o sea, legalmente le quitaron a la bebé. Y el juez dijo, ¿Qué dijo? se lo dio porque era una pareja heterosexual, pues, y como esa pareja homosexual iba a dar malos ejemplos a la niña, pues, le quitaron a la bebé, se fue con su mamá, con su mamá de sangre, tenía un padrastro borracho, Esas cosas no se pueden decir aquí. pero lo callas y ya, pero Puedes decir, abusó y le quitó abusó, la vida. abusó y le quitó la vida. Es más bonito. Es más bonito. No, igualito no es bonito. O sea, Es bonito, pero ajá, pero entiendo. se acepta más al Exacto, pues. Ok, el avance que ha ido por medio de las marchas, porque yo te puedo decir, ok, tú has tenido algún avance, que de hace rato estás como luchando por tus derechos, ¿qué has logrado? Marico, aquí en Venezuela yo creo que no se No, si se han No, logrado. una sola, dime, claro, obviamente, ya está un poquito más normalizado, un poquito, que ya toque, ya porque la generación de ahorita como que normaliza más el hecho de que tú seas gay, que seas lesbiana, pero Por lo menos, legalmente, háblame de la legalidad. cónchale, yo digo que por lo menos con respecto a los derechos, diciendo que antes no había, digamos, algo como para ofrecerle trabajo a las personas homosexuales también. Ujú. Y otras Claro. cosas así. Estamos luchando prácticamente como de las mujeres, esto del feminismo y esas cosas. Ajá, exacto. Creo que diría algo más o menos parecido. Y yo digo que hoy en día sí se le ofrece trabajo a personas No, homosexuales. claro, sí. Creo que al contrario, cuando no le dan trabajo a una persona homosexual, muchísimas veces es porque es un poco raro, afeminado, digamos, Y porque tienen, la y tienen, transfobia sí es un poco más exacto. fuerte que la homofobia, porque a las trans, no, aquí en Venezuela no les dan muchas oportunidades de trabajo y por eso tienen que salir a las calles a hacer cosas que tal vez ellas no quisieran hacer, pero es una de las pocas alternativas que tienen para hacer. Exacto. ¿Sí? Yo siento que cuando hablamos de lo que está dañado en la comunidad LGBT, siento que deberíamos de proteger un poquito más la parte transgénero, travesti, mujer trans, hombre trans, porque es como la parte más dañada, que tiene más Sí. abuso. Yo apoyo, pero no me corresponde y muchísimas veces eso es un problema porque yo nunca podré defender a ciencia cierta qué se siente ser trans, cómo es ser mujer trans. Yo no puedo hablar por las trans que hablen por las trans, ¿sí? Exacto. Yo las apoyo y todo eso porque son de la comunidad y sé que se siente, ¿verdad? Pasar por todo esto de no aceptar Claro, eso. claro. Pero las trans son las que tienen que hablar por ellas mismas. ¿Sí me entiendes? Ok, de todas maneras, acorde a nuestro movimiento, o sea, acorde a mientras más se va aceptando la homosexualidad, creo que más se va aceptando la transexualidad, Exacto. que más que una orientación sexual, que no es una orientación sexual, es una identidad de Es género. una identidad de género. Exacto. Ok,
no nos toman en serio, voy a dar esto acá, no nos toman en serio con respecto a temas legales muchas veces. Digamos, en las oficinas policiales, en los cuerpos de seguridad, es un problema porque muchísimas veces, más que todo en los abusos, entonces como que no te toman en cuenta. ¿Por qué? Porque aquel abusó de mí, aquel me estaba tocando, aquel me estaba viendo raro, aquel tipo. Entonces, pero ajá, tú eres gay, tú te lo buscaste. Ajá. Son Entonces, si cosas no te gustó, tú eres gay, si te manosearon y te tocaron, es porque te gustó, tú eres o marico, sea, pues. esa idea errónea, esa idea inhumana. Que si fuésemos un objeto sexual. Exacto, algo así, marico. O sea, qué horrible que cuando tú vayas a montar una denuncia por X cosa, marico, no te tomen en cuenta. Porque ha pasado, gracias a Dios, no ha pasado en mi caso, pero he visto personas que prácticamente se quedan calladas porque no le van a hacer caso. Ahí los mismos cuerpos policiales se burlan. Yo por lo menos vi un caso de unas mejores amigas que tuve en algún momento, ya no son mis mejores amigas, obviamente. Ellas eran lesbianas y tuvieron un problema con el suegro. Entonces hubo este problema de que tal y llegaron con los golpes, ¿verdad? No a los golpes de ellas contra él, sino que él les cayó a golpes a ellas. Entonces en el momento en que ellos fueron, no tanto al padrastro, sino que también hubo otra persona que también se metió. Y cuando fueron a hacer la denuncia, eso pasó así. No pasó nada. No hubo abuso hacia la mujer, no hubo abuso directamente relacionado a los golpes, no hubo violencia y no hubo ningún castigo para esto. O sea, digamos que tal vez le dieron un castigo, pero un castigo de, ¿sabes? De que ponen los policías, qué sé yo, que le pegan a la gente o Ajá. que verga. Pero nunca hubo un encarcelamiento. Le estás pegando a una mujer, es violencia, Exacto. violencia de género. Tienes que ir a la cárcel, pues. Y no hubo eso. A ese son el tipo de cosas que me refiero a que a los homosexuales no nos toman en cuenta. Para ese tipo de cosas, pues, en realidad. Y creo que también, un poco a los hombres también. A los hombres siento que un A los poquito hombres más. también, porque si a una mujer le cae a golpes un hombre o un hombre cae a golpes a otro hombre, tampoco le toman mucho en cuenta eso. Ajá. A pesar de que ellas eran lesbianas, ok, eran mujeres, Mujeres, porque y fueron a reclamar sus derechos como mujer, porque le estás pegando a una mujer y eres un tipo, tienes más fuerza, obviamente, tienes que ir preso. Y no fue así. no, pues vale. Entonces, ok, la manera de vestir, cuéntame, Gordo, porque yo siento que a veces también, ni la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni dónde vestí, ni cómo vestía. Gordo, estás como callado. No, porque estoy esperando que digas, habla. Háblame aquí. ¿Tú crees que los abusos son tienen que ver con la manera de vestir de los homosexuales o la reputación que se han ganado los homosexuales, tipo la reputación de los homosexuales como que quieren estar con todos los tipos, o tal vez también las mujeres que en dado caso se visten sensual y tienen la culpa de que las personas abusadoras No. abusan de ellas? No. Marico, yo soy 100% creyente que cualquier persona se puede vestir como le dé su reverenda gana. Siento que la mente cochina y la mente perversa y lo que tiene doble sentido lo tienen los abusadores. Sea mujer o sea persona gay, tienen Sí, derecho a marico. vestirse como quieran, marico. Y el hecho de que yo esté vestido de alguna manera y salga a la calle no quiere decir que te estoy dando la oportunidad de que tú, ay, mira, Me lista. agarran. Exacto, No, marico. Entonces, siempre o sea, y usan eso como excusa. Y lo que más me molesta, marico, que a veces pasa con mujeres y otras mujeres no le dan la razón a la mujer. Le quitan la sí, tortura porque te vistes así, tú fuiste que lo te vistes provocaste como y no sé qué. una Marico, para mí eso es lo peor, que venga otra mujer a Pero es que, criticar a otra mujer. pero es que si te pones a ver, si los abusadores a veces atacan hasta los niños, o sea, hablando directamente, ¿qué te puede hacer un niño como para que tú pienses que te está dando el permiso para que hagas algo con él? Entonces Literal. ahí ya sabemos que directamente el problema no es de la persona Chino de que es abusada, sino del abusador. Siempre el problema va a ser del abusador.
que tuviste algún problema en tu infancia, que es un trauma y por eso eres abusador, igualmente sigue siendo tu problema. Exacto. Es un poco coño, pero coño, marico, eso no te da a ti el derecho de abusar de otras personas, independiente. Se fue la luz. Se fue la luz. Se fue la luz en este podcast. Ok, entonces vamos con una historia. Estaba un poquito nervioso, Gordo. Te toca a ti, este se fue la luz. Ok, ¿a quién le toca hoy? ¿A ti? A Ender. A Ender Bastidas. Ok, hoy les tengo una historia paranormal porque creo que no hemos contado todavía una historia paranormal aquí en este podcast y se supone que en esta sección es más que todo para hablar cosas paranormales. Esas cosas me dan miedo, güey. Me la que menos se asusta. Entonces, yo digo, vamos a hablar sobre las parálisis del sueño, que en estos días lo vi muy viral por TikTok. Sí, cosas que no viven los sueños y cosas raras. Yo digo que por lo menos cuando tú sueñas, es como que si estás en otro plano. Bueno, esto yo lo vi en TikTok también aparte y aparte he investigado acerca de esto. Entonces es muy curioso este tipo de cosas. Yo he investigado sobre viajes astrales, sobre que sales de tu cuerpo y esas cosas, porque, ajá, ya ha sido muy común en mí vivir este tipo de sucesos sobre parálisis del sueño y etc. La primera vez que tuve una parálisis del sueño, recuerdo que tenía 15 o 14 años más o menos, y me acosté, yo duermo con mi hermano, o sea, las camas están pegadas, son individuales, una cama y la otra cama en ese momento, claro, y yo me despierto, pero me despierto en mi cuarto, o sea, me despierto en mi cuarto, obviamente, boca arriba. Mayormente suceden este tipo de cosas cuando tú estás boca arriba, no sé si tiene algo que ver aquí. Eh, y me quería mover, pero no podía moverme. Entonces había toda una sombra aquí arriba y era como, coño, no, ya va, déjame acordarme, porque la vaina sí tiene que ver con una sombra arriba, pero no es así. Ok, estaba el televisor no tenía señal, o sea, imagínate ya por ahí, terror. El televisor estaba, ¿sabes? Con la vaina gris esta que no tiene señal. Y entonces agarra y yo veo una persona, veo la sombra de una persona en todo aquí arriba. Entonces yo no me puedo mover y estoy como, ¿sabes? No me puedo mover. Entonces luego esta sombra, horrible, marico, agarró y se puso toda grandota así, o sea, la sombra se fue estirando cada vez más hasta que abarcó, marico, o sea, literalmente el televisor estaba alumbrando todo el cuarto. Ok. Y entonces la sombra igualmente abarcó todo eso sin importar que estaba el televisor allí. Y yo sentí esta sensación de que estaba despierto, pero que no me podía mover. Ok. No me podía mover para nada. Y yo estaba intentando gritar, correr, estaba intentando de todo. Y de repente cuando ya toda la sombra estaba así, yo cierro los ojos y me hablan al oído. Ay. Ay. ¿Qué me hablan al oído? Te preguntarás, mire, yo todavía hasta el sol de hoy no sé qué coño me hablaron al oído. Porque lo cierto es que la entidad, o lo que sea, que me habló en ese momento, me habló muy así como, sí, habló muy así como, eran palabras inentendibles. Y me habló aquí el oído y fue como así, fue como un brr. Ay, Y no qué entendí. feo. Yo pensé que era mi hermana que me estaba susurrando algo al oído, pero no era mi hermana, era quién sabe qué cosa. Y entonces, luego de eso, yo logré pegar un grito como, ¡ah! Ujú. Y luego me paré, me moví, vi a todos lados y era como que no encontraba nada y mi hermana estaba dormida y fue un súper susto horrible. Y bueno, A mí me ha pasado lo de la parálisis del sueño, pero siempre veo a una persona que yo siento que soy yo mismo. ¿qué? Estoy acostado y me siento que me estoy viendo yo mismo. ¿Será que tuviste un gemelo? Cállate, Ender, que me cagas todito. Pero yo siempre siento que soy yo mismo. O sea, siempre veo, nunca le he reconocido bien la cara, pero siempre pienso que soy yo, porque siempre está en mi vestidura. Bueno, ¿sabes algo? Yo por lo menos yo pienso que a veces la parálisis del sueño, sí, puede deberse a múltiples cosas.
Hay una explicación científica, hay una explicación espiritual, hay una explicación demoníaca, ¿sí? Entonces también creo, si no mal recuerdo, hay un demonio que toma, que se enamora de ti, algo así, y toma la forma, o creo que esta es otra cosa, no sé, pero cierto es que hay un demonio que toma la forma de lo que a ti te guste. Tipo, él se enamora de ti y es como, ajá, y hace que también te despiertes a veces mojado, no sé, es algo así. Ay, no, qué miedo, güey. Respecto a No, pero yo no, eso me da miedito. Sí, no sé, es algo así como loco. Algo de locos. Una cosa de loco. Andrógena. Mi marido quiere. ¿Qué quiere tu marido? Voy a decir esto. Dilo, dilo. ¡Qué rico! Bueno, Bueno, ya llegó la luz y vamos a hablar sobre la normalización de la homosexualidad. ok. Porque hay personas que piensan que ella está ¿Por qué se debe normalizar la homosexualidad? ¿Acaso quieren meterle a los niños que sean gays? no, no, en realidad no. ¿Normal es ser gay? Sincero, a mí me sabe miércoles si los niños quieren ser gay, quieren ser heteros, quieren ser lesbianas. Eso ya es muy peor problema de ellos cuando sean grandes. Lo que uno lo que uno quiere dar a entender es normalizarlo alante de cada persona en este mundo. O sea, que los niños no vean un gay y queden como, ¿qué es? Ajá. Ay, que no sé qué. Porque no sé qué. les ocultan el hecho de que hayan gays en la calle, cuando es algo que van a ver día a día. Yo fui uno de esos de que a mí me ocultaron muchas vainas gay. Yo sabía sobre los gays, pero yo pensaba muchas cosas malas sobre Cuando creciste no sabías nada de los gays porque no tenían. marico, literalmente. Yo cuando me tuve mi primer novio, yo pensaba que eso no se podía. Es como el carajito que le prohibieron trabajar en peluquería, le prohibieron que si se hacer uñas, le prohibieron hacer no sé qué. Y ahora soy marico y no sé hacer un coño de madre. Yo no sé. No, pero de verdad, en realidad yo no sé hacer nada de esa vaina. Pero no, Yo- a mí me yo ocultaron tengo- todas esas vainas. Yo sí tengo algo de marico. Yo estaba preparándome para ser costurero. O sea, yo quería ser Pero diseñador. pero eso es normal. También, A mí me gusta, pero no sé. esto es de gay. O sea, no es que es de gay, Hay obviamente. diseñadores que son heterosexuales. Conozco Está estereotipado, sí. Exacto. Pero está estereotipado que normalmente los gays son los que hacen. Claro, normalmente tú, personas Es como masculinas, decirte, es como decirte los dentistas y los modelos. sí. También están estereotipados con Estereotipados, o los ok. enfermeros también. De que son, pero en realidad no. Hay enfermeros, hay odontólogos, Y modelos hay modelos, completamente heterosexuales. literalmente. Acepta a los señor Francisca. ¿Quién es Francisca? No sé. La otra vez, ¿quién era? La otra era Nancy. Nancy, ¿ya qué coño es Nancy? Bueno, pero sí es importante que ya los niños tomen en cuenta que ya existen los gays, que es algo normal, que lo va a ver en tu día a día. Ujú. Y entonces, ¿por qué? Para que tu hijo, cuando vaya al colegio, no tenga este conflicto de que vea a alguien que es gay, no sabe qué es y lo trate mal, Literal. le hagan daño Eso lo pueden a una persona homosexual por solamente el hecho de ser amanerado. Aparte, el hecho de que tu hijo entienda que si le gustan los hombres no hay nada mal y que puede vivir tranquilo y en paz. Claro, siempre para la mamá o el papá es como un proceso comprenderlo. Pero créeme, si tu hijo no te tiene Para a ti uno mismo, mismo. en realidad para Un uno proceso mismo, pero si no lo tienen a ustedes, que le pasen como a mí, que yo no pude tener a mi mamá en este momento. Recibí mucha ayuda familiar, pero no de mi mamá, pues. Y me fue difícil, y para que tus hijos no pasen por eso, que es un trago muy amargo, pasar por esto solo, es preferible que creen esa confianza, ese lazo, y no te hagas la mongólica que tú Es sabes. forzando la comunicación entre Exacto. madre e hijo. ¿Qué nos Exacto. pasa? ¿Qué te pasa, Venezuela? Literalmente, güey, literal. Las marchas, vamos a hablar, aprovechando aquí, las marchas en el país Venezuela. ¿Cuáles son las marchas que se están haciendo en este momento, en este mes de julio y en junio, digo, y tal vez julio?
¿A qué eventos has asistido LGBT Yo- tú? Yo Nosotros asistimos a un evento LGBT. sí, hace poco, eso fue el 5. No, el 2, el 2 de junio. el 2 de junio. Fue un día viernes que fui así. Yo lo subí a Instagram. Pero fue la primera vez que yo fui para un evento LGBT. ¿En serio? Yo nunca he ido ni por una marcha, ni por un evento. Yo vengo En de un realidad, pueblo. para mí fue la segunda vez que fue un evento LGBT. Yo vengo de un pueblo, güey, allá no se ve nada de eso. Yo digo que ahorita en Venezuela se están haciendo más actos Sí, LGBT. Creo que antes no se veía tantas no se ve, cosas. exacto, pero es primera vez Y este año, con el favor de Dios, es primera vez que yo voy a ir por una marcha. ¿Tú has ido por una marcha? Sí, sí. Yo nunca he ido, yo Fui para la marcha de Maracay el año pasado. Entonces, la gente de Caracas, el 12 de julio nos vamos a ver en la marcha de Caracas. Así que pendiente. porque vamos a ir para allá, nos vemos allá. Nos vemos en la marcha Mira, de Caracas. y no se apenó. La marcha de Valencia era El 25 mañana. el 25 fue ayer. No. Mañana. Mañana es la marcha de Valencia, pero no creo que vayamos a ir. No. Bueno, aunque ya para cuando subamos esto ya no va a ser mañana, sino que va a ser mucho más atrás. Mucho más atrás. Así. Porque lo vamos a subir el jueves y hoy ya es domingo, pues. Ajá. Sábado. Sábado. Entonces, bueno, pero nos vemos el 2 de julio En Caracas. en Caracas y el 15 de julio aquí en Maracay va a haber una marcha también. También, Obviamente en la marcha de Maracay nos van a ver. obviamente, por lógica, aquí mismo. Y no decimos nada que hablar, les invito a que se suscriban al canal, Por favor. que comenten. Compartan. Gracias por las personas que comentan, ¿verdad? El primo de Blake, que siempre te leo yo también, chicos. No, tú sabes, pendiente de tus comentarios. Hubieron personas que también comentan y nada, gracias por sus comentarios, gracias por los likes, Gracias por el apoyo. compartan Por favor, con sus otros familiares, con este todo. podcast gay a sus amigos gay, vale, Para que ustedes saben, nos podamos ser para más. que hablemos de temas homosexuales libremente, no jodas. Aunque este no se supone que era un podcast gay, lo transformamos en gay. Literalmente. Bueno, nos vemos, hablamos, nos vemos otro día. Los amamos.